Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Baruch. Voy a leer la partida número 12 de este libro digital. Este libro existe el físico, que es ajedrez lógico, jugada a jugada, de Irving Chernev. En principio este libro te dice la razón de cada jugada, la cuestión estratégica, camino del centro, desarrollar piezas, algunos principios básicos del tablero. Yo me voy a seguir a la partida número 12 para aprovechar que ya he leído las anteriores y ponerle un poco de sonido. Grabé esta partida pero me salió con eco. Bueno, otra vez a grabar. Y bueno, pues aquí está el inicio. Para que lo vean, lo pueden descargar de su sitio de Pirata Morgan de confianza. Yo lo descargué en el Ares, físico, y si lo quieren, alguien lo puede conseguir original, pues que mejor, ¿no? Entonces aquí vamos, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí tenemos cómo se ve el tablero. Entonces que oprimimos algo aquí, se ven las jugadas, y aquí abajo los comentarios. Entonces tenemos C4. A pesar de que esta jugada solo libera una pieza, a diferencia de las dos liberadas tanto con 1 E4, con 1 D4, el inglés es una de las armas de apertura más fuertes del ajedrez blanco. Ejerce un gran reclamo sobre aquellos jugadores que buscan la originalidad desde el comienzo de la partida, ya que permite el maniobreo de las piezas sin entrar en un contacto inmediato con el enemigo. Las blancas ni siquiera tratan de ocupar el centro, dejan que las negras acumulen ahí sus piezas y peones para atacarlos a continuación. Literalmente pueden, por ejemplo, checar sus alfiles y atacar el centro a distancia tratando de eliminarlo. Si las blancas deciden atenuar su originalidad, con precaución pueden transportar de la inglesa a una apertura de peón dama, conservando en todo caso un excelente juego. C4, negras E5, las negras desarrollan de forma clásica planteando un peón en el centro y abriendo camino a dos piezas. Caballo C3, las blancas prefieren incorporar una pieza al juego antes de que avanzar un peón al central. De hecho, después de blancas 2 D4, E por D4, D por D4 y caballo C6, la dama debe retroceder perdiendo un tiempo, y si blancas 2 E4, las blancas quedarían con el peón de retrasado y el alfil de F1 no puede jugar a C4. Entonces, a ver la variante. Si D4 en vez de caballo C3, E por D4, dama por D4 y caballo C6. La dama tiene que regresar y el peón de alfil no se puede poner aquí en C4, el que está en F1. Caballo F6. Las negras cuidan el orden de movimientos. Esta jugada de caballo no es un simple desarrollo de piezas. Su posición es contrarrestar la presión de caballo y peón blanco sobre la casilla D5. D5, esta de acá. G3. Está claro que con idea de situar el alfil rey G2 desde donde opera a lo largo de la gran diagonal la casilla blanca, contribuyendo así a la presión de 5 para poner aquí el alfil. Entonces esta diagonal que va de H a 1 a 8. De 5, las negras liberan su juego abriendo nuevos caminos para las piezas de blanco de dama. Al mismo tiempo piden explicaciones al peón blanco de C4. C por D5, las blancas están encantadas de cambiar un peón lateral por otro central, porque además la columna C, que ahora queda semiabierta, ofrece buena perspectiva a torre dama cuando se sitúa en C1. Caballo por D5, este tipo de capturas son prácticamente obligadas. Diferirlas podría permitir a las blancas defender el peón y aferrarse a él. Alfil G2, las blancas desarrollan pieza con ganancia de tiempo porque atacan el caballo de D5. En los viejos tiempos las negras probablemente hubieran respondido negras 5 alfil de 6, protegiendo el caballo de paso, pero desarrollaron otra pieza. Los jugadores actuales, sin embargo, miran con recelo hasta las jugadas más naturales en su búsqueda de la verdad, un nuevo camino para ganar. Caballo B6, buena jugada, por eso el signo de maldición. El alfil puede esperar. La ventaja de esta jugada es que las negras pueden conservar el control de la casilla D4, impidiendo que las blancas se ocupan
en el centro con D4. Después de 5 alfil negras, alfil de 6. Por otra parte, el juego puede continuar con así 6, caballo F3, caballo C6, el roque, alfil de 7, D4 con las negras. Tiene problemas dado que la posición se abre mientras que su rey todavía sigue en el centro. Pero la variante, en vez de irse a caballo B6, alfil E6, caballo F3, caballo C6, el roque, y alfil D4. Y D4. Caballo F3. De nuevo una pieza blanca se regresa amenazando esta vez el peón E. Caballo C6. Las negras defienden su peón de la forma más simple y natural, situando su caballo de B8 en la agresiva más efectiva. A pesar de que las negras tienen menos piezas en juego, las blancas, su posición no es inferior, tienen un peón en el centro y sus alfiles, aunque todavía no desarrollados, cuentan gran potencial, ya que su radio de acción es superior a los contrarios. El roque. Las blancas no se comprometen, pero cobijan al rey en un buen puerto y movilizan el paso una de las torres. Alfil E7. Como en la partida anterior, la exposición del alfil E7 parece decepcionante, pero en realidad previene eventualmente invasores y además está dispuesto para incorporarse a cualquier ataque. 8. Las blancas alfil de 8 de 3. Las blancas abren paso a su alfil de C1 a fin de que pueda participar en la acción. El roque del negro, a partir del rey, área peligrosa siempre es una buena idea, y el rocar moviliza de paso la torre. 9. Alfil B3, E3, perdón. Con el fin de esta casilla, las blancas podrían realizar el avance 10 de 4, eliminando el molesto control que ejercen las negras sobre el centro. Buena jugada, alfil G4 de las negras, un excelente desarrollo, ya que el alfil ejerce un fuerte poder restrictivo sobre el flanco del rey blanco, además de dificultar el avance del peón D. Si las blancas jugasen ahora D4, sería difícil neutralizar la réplica. Caballo C4 de las negras. Si las blancas contestasen 11, caballo por E5, entonces después del 11 de las negras, caballo de 6 es por E5, 12 por E5, caballo por E3, por E3, quedaría un par de peones a doblarse en la columna. O bien las blancas juegan 11, dama C1 para salvar su peón B y retomar en E3, y la dama seguiría así. 11 las negras, caballo por E3, dama por E3, E por D4, 13 por E4, alfil por F3, 14 las negras a D por C3, que una pieza para las negras. La mejor línea para blanca probablemente sea 10 caballo A4 para llevar este caballo a C5, una casilla que las blancas deben tratar de controlar. En este tipo de apertura inglesa, otra posibilidad sería continuar con torre C1, 10 torre C1 y solo entonces considerar la maniobra del caballo. Ya vamos los comentarios, por ejemplo, en vez aquí alfil 4, si tiro D4 es caballo C4 atacando el alfil. Aquí sería caballo E5 por E5. Pero ¿qué pasa si dama C1, caballo por E3, dama por E3, C por D4, dama por E4 y aquí se come el caballo. Caballo por 3, D por E5, caballo por E3, F por E3. Ahora vamos a H3, una jugada movida por el resto de forzar el alfil a declarar sus intenciones. Toma el caballo o lárguese de allí. Lamentablemente jugadas como esta, dictadas más por el instinto que por la razón, tienen un efecto perjudicial sobre la posición derrocada, ya que su estructura se debilita. Una vez que los peones que cubren el rey avanzan, se vuelven en sí mismos susceptibles de ataques, por mucho que exista una piña de piezas que inicialmente les sirven de protección. Alfil H5. El alfil se retira a una casilla pero mantiene la presión. A pesar de la restringida movilidad del alfil, su continua influencia es más molesta para la posición de las blancas y su disposición mental, así que se hubiese retirado a E6 desde donde disfruta de mayor libertad, pero no habría nada que molestese al oponente. 11 torre C1 con el evidente propósito de controlar la columna C y quizá preparar un ataque en el flanco de dama. Una buena alternativa es dama B3 las blancas, seguido de un momento de torre A D1,
y D4 al fin de abrir la columna D para el torre blanca y conseguir algún contrajuego en el centro. Las acciones centrales son el mejor remedio contra un ataque en el flanco de rey. Negras, dama de 7-2, las piezas deben aportar un granito de arena. La dama solo se desplaza una casilla, pero basta para poner una importante diagonal. El desarrollo de la dama cumple además otro objeto, puesto que el despejar la octava fila permite en ambos torres pueden estar ubicadas. Ahora las dos pueden desplazarse hacia el centro, ocupando la columna más importante. 12, caballo A4. La idea de las blancas es tratar de ocupar el punto C5, manteniendo ocupadas a las negras con amenazas en el flanco de dama contra jugadas defensivas rutinarias. Por ejemplo, rey H2, las negras ponen en marcha un ataque con 12 negras de F5 y 13 negras F4, un avance de peón que destruiría la formación blanca del rey. Rey H2, aquí vemos F5. Entonces, seguimos negras alfil por F3, ofreciendo a las blancas una penosa opción sin tomar el peón. El peón quedaría aislado y débil. Si toman de alfil, perderían un peón de inmediato. Alfil por F3, las blancas entregan el peón H, esperando recuperar rápidamente en el próximo cambio de piezas. Dama por H3. Después de esta captura, las perspectivas de ataque de las negras son brillantes. Sin que tengamos que entrar en todos los detalles de un análisis profundo, si podemos visualizar ya la línea de juegos ganadoras a partir de 14 negras F5, seguidas de 15 F4 para eliminar el peón G blanco, clave en la estructura defensiva, o bien 15 negras torre F6 para ya la torre a G6 o H6. Alfil por C6, mejor que esto que recuperar el peón 14, alfil G2, expulsando a la dama negra del entorno del rey. B por C6 de las negras. Forzado pero una gran obligación, las negras no pueden sino sentirse satisfechas por la desaparición del alfil blanco de largo alcance. Torre por C6, el material está ahora igualado, pero el rey blanco se encuentra en peligro, siendo la nuca el aliento siguiendo en tener la nuca del aliento de la dama enemiga. Caballo por D5, caballo de 5, buena jugada del negro, una jugada terrorífica, una amenaza de este magnífico caballo centralizado. Es caballo por E3, de las negras F por E3, dama G3, rey H1, dama H3, rey G1, alfil G5, y la posición blanca es ruinosa, mientras que otra amenaza, 16 negras, caballo F6, seguido de caballo G4, y después 18 negras, dama H2, mat. Dama E1. Esta jugada de aspecto desmañosa es absolutamente necesaria para salvar el peón G y la continuación de 16 negras, caballo por E3, F por E3, dama G3, y este peón cae. El rey no podría soportar el ataque. Las blancas podrían jugar 16 alfil C5, cuando después de negras 16 caballo F6 podría ponerse resistencia con 17 torre por F6, alfil por F6, alfil por F8, pero en el último momento vieron la rotación 16 negras, alfil C5, caballo C5 para impedir caballo G, 18 negras, caballo G4, después negras 19, dama H2, mate. Tienen que entregar torre para el caballo, lo que por supuesto tienen que admitir eventualmente la derrota. Entonces aquí vemos las variantes. Dama E1, caballo E3, por E3, dama G3, jaque, alfil C5, caballo F6, torre F6, alfil por F6, alfil F8, alfil C5, C5, caballo C5, caballo F6. Negras 16 F5, no inmediatamente 16 caballo F6, ya que F3 mantiene la raya del caballo. Se me dice que ahora lo importante es que tener tejido el peón G. Como última jugada, las negras se preparan para jugar 17 negras F4, 18 por F4, entonces 18 negras, torre por F4, F4, caballo F4 y mate G2. Y las blancas no toman el peón, sino que juegan alfil C5. Las negras juegan con 18 negras, amenaza
F3, amenazando. 19 negras, dama G2, mate. 19 por F3, caballo F4, apuntando nuevo al mate. 20 F por E4, torre F5, y las blancas solo pueden parar. Torre negras, torre 21, torre H5, seguido del mate, entregando la dama con 21 dama por E5. Entonces caballo F6, torre F6, F3. Entonces, alfil C5. Si las blancas tratan de librarse del molesto caballo negro con caballo C3, las negras siguen con ataque con caballo F6, negro, 18 F3, caballo H5, concentrándonos sobre el vital peón G. 19 alfil F2, alfil H4, simplemente machacando el peón. 20 G por H4, caballo F4, seguido del mate en G2. Con la textura las blancas se conectan posibilidades de salvarse después de 17 negras, alfil por C5, caballo C5, caballo F3, 19 F3 o bien negras 17, caballo F6, entonces caballo por F6. Pasamos las variantes, caballo C6, F6, 17, F3, H5, F5, H4, F5, o C5 o C5, si ves el alfil 5 caballo F6, sigo torre por F6. Entonces aquí come la torre y se come la torre. Caballo C5, caballo C5, caballo F6 y F3. C5, F4. No solo para atacar el peón G, sino para abrir paso en la torre hacia F5 y H5. Y a fin de apoyar la dama en la operación de mate. Alfil E7. Si en lugar de la textual alfil E4 para impedir la entrada de la torre, las negras disponen de 3-4 formas distintas de ganar. 18 negras F3, 19 por F3, caballo F4, seguido del mate G2. 18 negras, dama por G2, rey H2, y ahora dos opciones. 2A, 19 negras, torre F5 y la torre da mate. 2B, 19 negras, F3, torre G1, dama H4, jaque mate. La jugada de la partida trata de reducir el número de piezas que atacan a su rey. Las blancas esperan la simple 18, caballo por 7, con el caballo mucho menos activo. Pasa a ser una amenaza mucho menor. Vamos a ver las jugadas. G4, F3, E por F3, caballo F4, G4, dama G4, rey H2, G4, torre F5. G4, G4, F3. 4, F3. 4, F3. F por G3. La sencilla y brutal amenaza de dama por H2, mate. F1, F3 única, caballo de 3. Amenaza dama G2, mate. Se rinden las blancas, no hay defensa. 20 torre F2, dama G3 jaque, rey H1, torre por F2 gana fácilmente, o bien 20 torre F8 jaque, torre F8, dama F2, torre F2, rey F por F2, dama G2 jaque, rey por E3, dama C6, y el resto es elemental. En esta partida Flor se vengó de su derrota ante Pickett, que en lugar de la lucha anterior, adoptando la misma técnica con la que había sido derrotado. Debilitó los peones que protegían al rey enrocado y luego debilitó la defensa con ataque devastador. Ahora veamos las jugadas. Caballo E3, torre F2, dama G3, rey H1, torre F2, caballo E3, torre por F8, torre F8, dama F2, torre F2, rey F2, dama G2, rey E3 y dama C6. Aquí tiene dama la ventaja. Bueno, esperando que no lleguen derechos de autor, muchísimas gracias por haberme escuchado. Tuve que volver a repetir el video, se me escuchaba mucho eco en el anterior video. Saludos a Spider, a Leo, a Goa, Rey del Universo, a Toki, a Zoe, a Dam, a Claudia San, a Oscar Olivarri, a Bobby Lincoln, a Maju. Espero verlos pronto.
like y comenten si les gustó. Saludos por ahí. Me presento otra vez Carlos Baruch y el Gallardo. Buen inicio de semana.